Hola a todos, bienvenidos otra vez a mi canal, yo soy Cerbero y hoy tenemos el Ojet 757A. Ah, ¿Qué os puedo decir de este carro? Que durante mucho tiempo mm, ha estado ahí y saliendo, nos iban dando algunas pinceladitas cómo iba a funcionar este carro y te puedo asegurar que se han quedado muy cortos, muy cortos, explicándonos y mostrándonos cómo iba este carro. Sorprende prácticamente en todo. Es un carro que lo puedes llevar como ligero, lo puedes llevar como francotirador, aunque bueno, francotirador regulinchi nada más. Apoyando a pesados como un medio, prácticamente cualquier rol le vale a este carro. Es increíble. Fijaros que es un carro muy pequeño, un perfil muy bajo, una torreta muy pequeña. eh, tiene, tiene buenos rebotes, la verdad es que sí. Si os fijáis, 250 de armadura en el casco y 250 de armadura en la torreta. Es bastante complicado sacudirle a este carro. O bien le tiras al glacis o bien de lateral, porque de frente o desde arriba, porque de otra manera es muy complicado sacudirle a este carro. Funciona muy bien, yo me he quedado muy sorprendido, muy sorprendido. Había muchas expectativas y las ha cumplido de sobra. Vamos a ver un poco las características sin meternos mucho en harina. Este carro se saca en el taller de montaje. Ya sabéis, haces misiones que no son fáciles y te van dando piezas de este carro. Aquí en esta llevan haciéndolo ya un tiempo, por lo menos más de un año. Yo diría que dos años. Y sinceramente es una muy buena manera de conseguir carros muy guapos, la verdad. Yo todos los que he sacado aquí no han defraudado ninguno, ninguno. Tienes 26 misiones hasta conseguir el carro y luego tienes hasta son 14 misiones más para que te den el camuflaje. Más todo lo que te van dando. O sea, no solamente consigues esto, sino que tienes recompensas bastante buenas. Las tareas yo he empezado ahora porque lo que he hecho ha sido comprar el carro. Directamente lo he comprado con oro y se acabó la tontería. O sea, lo quería y no me ha importado pagar por él, sinceramente. Eh, Fantástico. Fantástico. Ahora entras en partida y te encuentras dos, tres carros del mismo modelo que están en cada partida. Sí, la gente se ha apresurado a comprar este carro. Eh, Como os he dicho, las expectativas las ha cumplido de sobra. Tiene cosas muy buenas. Por ejemplo, tiene un cargador de dos disparos, un cargador inverso, con lo cual siempre tienes un disparo en la recámara. El primero son 11,7 y el segundo 13,5, que está muy bien, muy bien. O sea, cada eh, 12 segundos tienes un disparo preparado. Y sorprende el cierre de retícula que tiene, 0,9. O sea, es un segundo y cierra ya la retícula y la dispersión es para morirse, 0,04. Es la misma dispersión que tiene, por ejemplo, el Firebird o el OTAC, que estos carros son los que han salido ahora en las cajas de Navidad. A mí me salieron los dos, el Firebird y el OTAC. Eh, la verdad es que sin palabras, sin palabras. Y ahora pues el OG 757 que usa la misma munición, el NURS, que es un flipe.
la verdad, es un flipe. Como aprendas a hacer ese disparo predictivo, mm, haces unas escabechinas que lo flipas. Ah, ¿qué más tenemos? Problema, mirad, -5 grados. Se notan esos 5 grados y es bastante... ahí también es lo típico los carros soviéticos, ¿no? Esos 5 grados, menos alguno por ahí que tiene algo más, pero en este carro se han quedado muy cortos. Pero claro, también fijaros que al bajar el cañón la recámara chocaría con la torreta, entonces no le puedes dar muchos grados, ¿vale? Ahí eso lo entiendo perfectamente. Velocidad de giro del cañón son 36,76, se mueve muy rápido, gira bastante rápido, no está nada mal. 1500 de puntos de vida, 250, ya lo hemos visto, de blindaje. Rebota, algunas veces, ¿sí? No es que sea una maravilla, pero oye, rebota, la verdad. Ah, movilidad 55 kilómetros por hora, como veis no le tengo puesto turbo, prefiero más la movilidad del carro, los giros y un poco la ocultación, que siempre viene bien y ahora después en la partida que os voy a poner lo vais a ver. Ah, ¿qué más? Velocidad de giro del casco 45 grados por segundo. Muy bueno. Ocultación está casi en un 50% de ocultación en parado. Y os puedo asegurar que es complicadete que te vean. Si te ven es porque te tienen encima. No hay más. Pero fijaros, la ocultación es muy buena. Observación, 428 metros de visión, que para un carrito como este es genial. Y 862 de alcance de la radio. Genial. La verdad es que es un carro que a mí me ha gustado mucho. De hecho, llevo toda la mañana jugando con él. Las municiones. La munición NURS, sabéis que es un cohete, es una granada autopropulsada. Ya lo vimos con los OTAK. Empieza el vuelo en 170 metros por segundo y acaba casi en 460 metros por segundo. ¿Es lento? Sí. Pero claro, es una granada autopropulsada, no es inmediato. Eh, la penetración va de 2,38 a 3,61. Muy decente, muy decente. Y el daño de 3,32 a 7,41. O sea que si te pones tonto te mete un porrazo que no rompes ni a llorar. Este carro es muy bueno para hacer eso, sinceramente. ¿Cuál es el problema que tiene esta munición? Que cuando tú disparas el chorro del proyectil, se ve. Y pueden intuir dónde estás. Y eso se nota porque se ve el fogonazo. Ya lo habréis visto estos días que llevamos jugando con los OTAK y demás. El NURS de fragmentación. Ojito con este, que va de 92, penetración 92 milímetros a 140. Y un daño de 405 a 902. Va, es que ni. eh, con este carro rompes todas las reglas. O sea, es un cazacarros que lo puedes llevar de cualquier rol que tú quieras. Porque se presta a ello. Es un carro fantástico. Si tenéis la oportunidad de pillarlo porque merece la pena. Sinceramente, merece mucho la pena. La tripulación, bueno, comandante sí, tiene más porque lo he cogido de otros carros. Y, en fin, pues tres habilidades, ni tan mal, ¿vale? Ni tan mal.
En fin, es un carrito, ya os digo, que funciona súper bien y que es muy, muy, muy agradable. Como aprendas ya a disparar este tipo de municiones, ya lo flipas, porque es que con el disparo predictivo, no sabes ni por dónde te vienen. O sea, te empiezas a recibir porrazos y luego que este tiene un cargador de 2 disparos, ¿eh? Y es pon y a los 3 segundos pon y empieza a recargar y pon. Es una maravilla. A ver, yo no soy jugador de hacer. Sí, tengo partidas de mucho de daño, pero bueno, ahora mismo estoy empezando con este carro. Estoy cogiéndole un poquillo el tranquillo, a ver cómo va. Y bueno, lo que he visto hasta ahora que funciona muy bien. Hombre, tú piensas que siempre hay gente que es mejor que tú, eso es evidente. Y hay gente que está funcionando muy bien con estos carros, la verdad, la verdad. Ves unas partidazas por ahí que dices, madrecita de mi vida. Bueno, me conformo con sobrevivir a la partida. En fin, pero ya os digo que es un carro que es una maravilla, funciona súper, súper bien, la verdad. Súper bien. Me ha encantado, me ha encantado. Así que si podéis, pillároslo, porque merece muchísimo la pena, la verdad. Todo el oro que me he gastado en este carro, vamos, lo volvería a hacer, sin ninguna duda. Vamos a ver esa partidita que he hecho hace nada. No es una partida, ¡oh, hostia, 14.000 puntos de daño. No, ni mucho menos. En el primer minuto de partida, no. Es para que veáis la ocultación que tiene, para que veáis lo que se falla con este carro. Bueno, con este y con todos los que usan NURS. Lo preciso que es, porque es hiper preciso. Y lo divertido que es llevar un carro como este. Vamos a ver la partida. Bueno, como veis, muro banca, 3757A por un lado y 3757A por otro. Ya os he dicho que la gente se ha vuelto loca con este carro. Se han vuelto locos y han dicho, pa'lante. En esta ocasión me voy a ir por este lado derecho, voy a sortear estos lameros, porque estos siempre se quedan atrás, y según vaya la partida, pues ya tiran para adelante. Sí, es una cosita que tenemos aquí que es bastante peliaguda, las rusadas de esta gente. A ver, creo que es para probarlo también otro tipo de rol con este carro, por eso me he venido por este lado. Eh, bueno, me acompaña otro, igual, venimos pues a lo que venimos, no hay más. Fijaros lo pequeña que es la retícula, bueno, eso es un tiro que he dicho, a ver si pesco algo. Siempre hay que mirar a ver si pescas algo y más con este carro. Bueno, con esta munición, porque lo importante aquí es la munición. Aquí, ¿ves? ¡Pum! Disparo predictivo. Más o menos, y ves para dónde va a ir y arreas. ¿Es muy difícil dar a estos ligeros? Sí, muchísimo. Muchísimo. Y aquí, bueno, pues el 50M pues ni me ha visto. Ahí, bueno, recargo y pum, 400. 450. No está nada mal. Está cerca de mí, pero no me ha visto. Eso es lo bueno. Y veis, aquí ya estoy recargando. Ya he recargado uno y lo tengo disponible por el cargador inverso que tiene. Eso es una pasada, porque estás, como lo hagas bien, haces ese disparo y otro disparo sostenido. Es fantástico, la verdad. Es un carro que me ha gustado muchísimo. Este no le veo porque tengo una montaña delante. Pero bueno, oye, todo es ir probando, tomándote las cosas con calma. La partida va muy bien, 5-0. ¿Qué más se puede pedir? La partida la verdad es que ha sido demasiado fácil.
demasiado fácil. Pero bueno, hay veces que por suerte pues nos tocan estas partidas, otras se complican más, otras las pierdes. Aquí está todo mucho más equilibrado, más balanceado. Y eso es lo que llevo diciendo durante mucho tiempo. Entre el emparejamiento, que es más o menos un tier, y que las partidas están mucho más equilibradas de lo que están en Europa, es muchísimo más divertido y es muchísimo más agradable el, el jugar aquí. Ahí he fallado porque me he adelantado al disparo. Se falla mucho, desde luego, se falla muchísimo, pero porque mm, mm, crees que es un cañón normal, y al final, ¿ves? Ahí me ha pasado lo mismo. Es un cañón que tarda en disparar, tarda en llegar el proyectil, por lo tanto tienes que tener mucho cuidado a la hora de disparar. Es un tiempo y ese tiempo, oye, pues tienes que saber llevarlo. Como veis, bueno, pues la partida está ya más que bien, no vamos a quejarnos, que para alguna vez que te sale una partida decente, fijaros ahí la artillería, ahí me he adelantado al disparo, sinceramente, pero fijaros que no se le ve prácticamente nada y catapum. O sea, es hiper preciso esta munición. Es que no tiene desviación prácticamente, 0,04. O sea, es increíble. Ya habéis visto que le he dado en nada, la ha pasado el refilón. Y el cargador es más que decente, es muy bueno. Parece mentira que esto sea un carro soviético, la verdad. Anda muy bien, gira muy bien, se mueve muy bien, dispara muy bien. Problema de esta munición que si le disparas a las cadenas, lo más probable es que le hagas un crítico, ¿vale? Así que intenta no dispararle a las cadenas. Fijaros que la partida está ya más que terminada. Voy a ver si intento sacudirle, pero no voy a llegar. Bueno, ya habéis visto cómo funciona este carrito tan guapo. En definitiva, una partida rápida que ha ido muy bien. Ya habéis visto lo preciso que es. Procurar no disparar a las cadenas porque ahí o no va a penetrar o va a hacer un crítico. Es rápido, se mueve bien, perfil muy bajo, un cargador inverso, con lo cual siempre tienes un disparo en la recámara. ¿Qué más decir? Fantástico. O sea, lo puedes usar de cualquier tipo de rol, no es solamente cazacarros, no. Lo puedes usar de cualquier tipo de rol y ostras, que funciona muy bien. Así que si podéis pillaros este carrito, hacerlo, porque es más que interesante y súper divertido. Os lo digo en serio. En fin, pues otra perlita que nos ha dado Lesta, que hay veces que da en el clavo, bueno, bastantes veces. Y ya os digo que es fantástico. Merece la pena cada pieza de oro que he gastado en este carro, la verdad. En fin, pues este ha sido el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo o en la próxima partida. Chaito.